hablar de la vida de alguien que tenía un llamado claro de Dios sobre su vida, y ese alguien se llamaba Sansón. Diga conmigo Sansón. Diga de nuevo Sansón. Sansón no era cualquiera. Decirle al que tenés al lado, vos no sos cualquiera tampoco. Decirle al del otro lado, vos no sos cualquiera. Todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Y un propósito. Hay una etapa donde uno empieza a venir a la iglesia, donde uno es nuevito, donde uno está conociendo de Dios y bueno, es algún tipo de no vale todo, pero como que el Señor permite en ese proceso que vos vas a ir haciendo en tu vida, que cometas errores, que bueno, uno sigue pecando, porque a veces viene de una vida de mucho pecado, y bueno, Dios va haciendo un proceso donde Él te va liberando de muchas ataduras. ¿Me va siguiendo? ¿A cuánto le pasó esto? O usted llegó a la iglesia y al otro día era santo, era parecido a Jesucristo. ¿Usted era así cuando al otro día de venir a la iglesia? No. No. Muy bien, ¿no? ¿Verdad que Otonelli, usted era, casi le hace una estatua ahí en la iglesia católica para usted, ¿o no? No, para nada. Para nada, no. ¿Se imagina, Es San Otonelli de Maldonado. ¡Ja! No, es muy difícil, ¿no? Porque es un proceso, uno viene y uno va descubriendo, ¿no? Ataduras que tiene, uno dice, y uno después va al encuentro de sanidad interior, ¿no? Y ahí hay una lista de pecados donde vamos pinchando los pecados que tenemos, y ahí uno dice, pues yo no sabía que había tantos pecados. Yo no sabía que había tanta cosa, y termina el encuentro y mirás el papel y es un colador, se ve el sol así, te encandila porque está lleno de agujeros de tanto pinchar pecado, ¿no? Con el escarbadiente ese que te dan. Entonces, hay un proceso. Pues llega un momento, decí conmigo, llega un momento donde el Señor empieza a acorralarte con su voluntad. Y empezamos a entender lo que es la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Diga conmigo, voluntad permisiva, voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad permisiva? Y bueno, cuando vos sos nuevito. Hoy quiero ir a la iglesia, voy. Mañana no tengo ganas, juega Peñarol Nacional, me quedo en casa viendo Peñarol Nacional. Hoy me tocó servir acomodando gente en las butacas y me gusta y lo hago, pero al otro domingo te toca el baño y decir, hoy me hago el enfermo y no voy. Decirle al de al lado, hola. El pastor te manda a abrir un grupo amigo y bueno, no, yo de colíder sí, pero de líder no, y bueno, y así. Uno como cuando es permisiva la voluntad de Dios, uno va eligiendo y uno va viendo en medio de algún pecado que se manda, porque uno está, diga conmigo, en un proceso. Diga de nuevo, en un proceso. Hay quienes predican que vos venís a la iglesia, aceptás a Cristo y al otro día ya los pecados se fueron y ya no. No. Hay un proceso. Usted, si está jugando la pelota, por ejemplo, y se cae y se pega un buen raspón, ¿no? Pablo, usted que sabe eso, ¿no? Usted tira agua oxigenada, pone gasa y al otro día ya no hay nada. Lleva un proceso de recuperación. Lleva un proceso de recuperación. Bueno, el corazón es lo mismo. Y según las heridas, los golpes, hay algunos que chocaron a 160 kilómetros por hora, está todo roto, ¿no? Ese proceso de recuperación, hay otros que no, se resbalaron, cayeron, tienen un pasado capaz que menos complejo, capaz que le cuesta menos, pero diga conmigo, son procesos. Porque cuando tú llegas a la madurez espiritual, que eres crecido, comienzas a entender que hay una voluntad perfecta de Dios para ti, que hay un plan, que es en cierto lugar, bajo cierta cobertura, con cierta iglesia, en cierto pastor, en determinada tarea. Y uno empieza a entender que uno debe comenzar a estar, diga conmigo, bajo cobertura. Diga de nuevo, bajo cobertura. O sea, en la pirámide de reino, en un lugar, recibiendo órdenes de alguien que Dios
va a poner sobre tu vida. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender que los dones son una cosa y la presencia de Dios otra. Tú puedes tener un montón de dones y ser bueno en un montón de cosas, pero eso no quiere decir que cumplas la voluntad de Dios. Hay personas que usan sus dones para sus fines personales. Hay gente que usa sus dones solo para las tareas que les gusta y no para las que no les gusta, porque no quieren someterse a la autoridad y estar bajo autoridad. ¿Me vas siguiendo? Pero Dios te dio dones, Dios te dio talentos y Dios te dio un llamado para una voluntad perfecta que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? Dicho esto, esta entrada, vamos a hablar de Sansón. Dice Jueces 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, o sea, no se va a cortar nunca el pelo, porque eso iba a ser el pacto y la señal de Dios sobre él. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Había un llamado sobre la vida de este niño. Nació con un llamado, nació con un plan, así como tú has nacido con un llamado y con un plan. Por eso tú estás aquí. Estás aquí porque Dios te llamó. Estás aquí porque Dios tiene un plan para tu vida. Y el pacto era que él no tenía que cortarse el pelo. Pero Sansón tenía un problema, decir al de al lado, tenía un problema. Y dice el capítulo 14, versículo 1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Cuál era el problema de Sansón? La desobediencia, dice Cristina. Las mujeres, dice Julito. ¿Qué más? ¿Le gustó? Bueno, que te guste una mujer está bien. En estos tiempos, ya que te guste una mujer está bastante bien. Si sos varón, ¿no? Eso me pone contento. Diga conmigo, el tema del protocolo. Sansón tenía muchos dones, tenía un llamado terrible de parte de Dios. Dice que tenía una fuerza impresionante como ningún hombre, que Dios se la dio para salvar a Israel. Pero Sansón, diga conmigo, no le hacía caso a nadie. Los padres eran simbolismo de su autoridad. Los padres eran el simbolismo de sus pastores. Y él va y vio una chica y vino y le dijo al padre: mira, me gusta tal chica, bueno, pero vos fijate que no cree en Dios, va a la brujería, vos fijate, vos te parece, no, a mí me tomás esta y punto, y no me importa lo que me diga, voy a hacer lo que a mí se me canta la gana, va y la tomó por mujer. Y la mujer le duró un par de semanas, porque se divorció el par de semanas. Después sigue leyendo usted la historia, se terminó separando. Entonces el gran problema de Sansón era no que tenía dones, no que tenía un llamado terrible, sino que Sansón no estaba bajo cobertura.
Era un líder, un referente con muchos dones, pero no hacía caso, no obedecía. Sansón era el tipo de esos que hacen lo que quieren hacer y no lo que el pastor le dice que debe hacer. Que hace lo que le gusta hacer y lo que no le gusta hacer no lo hace. Y se jacta de sus dones y talentos y esto y lo otro, pero al fin y al cabo sus malas decisiones por no estar bajo cobertura y por no seguir los consejos le llevan a un mal destino. ¿Me va siguiendo? La palabra de Dios dice que en la obediencia está todos los dolores de cabeza que Sansón se hubiese ahorrado si desde un inicio hubiera hecho caso a sus autoridades espirituales. Mirá al de al lado y decirle, tenés que hacer caso. Y muchas veces lo que te dice tu autoridad espiritual, tu pastor, tu líder, a ti no te va a parecer. A ti te va a parecer que no, porque vas a tener argumentos naturales y capaz que con buen cimiento para refutar la orden. Pero la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo, que en la obediencia está la bendición. Entonces, cuando viene una directiva de tus autoridades, es Dios que te la envía para bendecirte a vos y bendecirte a otros. ¿Me vas siguiendo? Así que ahí estaba Sansón. Fue y se tomó la mujer de prepo y decirle al de al lado, poco le duró. Dice el capítulo 16, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ahora ya estaba, decir al de al lado, desacatado total. El líder se fue. No, eso en la Biblia no pasa, mira. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y los rodearon y le acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. A ver si entramos en conciencia. Estaba en una ciudad, todo el ejército enemigo rodeó la ciudad y dice, ahora lo vamos a matar. Y se quedan durmiendo ahí a la mañana, lo liquidamos, con pelo o sin pelo. Y ahí estaban todos. Y Sansón se levanta y la puerta de la ciudad no es como esta puerta que usted ve ahora. ¿Cuántos fueron a la ciudad vieja de Montevideo y vieron la puerta de la ciudadela? ¿Cómo son? ¿Y cómo son los pilares? ¿Se imagina usted levantando en los hombros eso y caminar tranquilo? Eso eran las puertas de una ciudad, antiguamente. El tipo la arrancó, se la subió a los hombros y se fue caminando entre los filisteos. Imagínese un filisteo que lo vio pasar. Hizo así, mirá. Yo no vi nada, hermano. Yo no vi nada. Este me llega a agarrar. No llega a dar con la puerta esa, Pablo. ¿Qué puede pasar? El chichón que me va a dejar. Dice que se subió a la cumbre de un monte. Imagínense subir al cerro Pan de Azúcar con eso al hombro, ¿no? Y ahí le empezó a gritar. Bueno, ¿quién va a venir? ¿Y los filisteos? Esa era la fuerza de Sansón. Pero se enamora de una mujer que se llama Dalila. Diga conmigo otra mujer. ¿Vio cuando viene alguien y dice, pastor, mirá, la tita me gusta, es bonita? Y yo miro a la tita en la puerta, está mascando chicle. Mirando a todos los titos que pasan, ¿viste? Yo digo, Tito, ¿a vos te parece? Vos fijate, es nueva, tiene 2 días en la iglesia. No, pero vino con la Biblia. ¡Ah! Buena señal, ¿no? Hasta vio que los mafiosos llevan armas dentro de la Biblia. Yo no sé qué llevan en la Biblia hoy por hoy. Bueno, vamos a esperar, vamos a orar, Tito. Así que Tito, re quemado, se va a hablar con el diácono.
El diácono inspirado le dice, mira Tito, vamos a orar porque es nueva, tiene 2 días, vamos a ver qué pasa. Va mi célula, está orando por 7 a la vez. Y no sos ninguno de esos 7, así que primero tenés que entrar en la lista, para después ver. Capaz que por sorteo o estilo mundial, llegamos a 8, eliminación directa y la final. Y vemos, a ver. La presa, ahí va. Así que se va a buscar al líder más nuevo que hay. Y justo va a la célula de ese líder más nuevo. Ese líder justo estuvo ayunando y en una cuota de espiritualidad le dice, mira Tito, yo la conozco. Me tiró los galgos en la célula, en el grupo amigos. Yo le pedí al pastor que la cambie de grupo amigo porque... Así que se enoja y se va a hablar con el de la puerta, el último que llegó a la iglesia, ¿viste? Y también mascando chicle en la puerta, el Toto. Che, Toto, me gusta la chola, ¿qué te parece? Y el Toto le dice, sí, dale pa'lante, si es preciosa y trae Biblia. Yo no tengo Biblia todavía. Ahí está, Dios me habló, dice el Tito. Dios me habló, ahora sí. Y a veces forjamos lo que nosotros queremos y no entendemos que Dios por medio de nuestras autoridades nos está aconsejando. ¿Cuántas veces veo que le digo a fulano hay que hacer tal tarea y dice, no, yo no puedo por esto, por lo otro, y nos llenamos de argumentos y no nos damos cuenta que es Dios que nos está enviando. Cuando tú le dices que no a tu líder, a tu pastor, a tu autoridad, tú le estás diciendo que no a Dios. Y Dios es el que por añadidura va a bendecir tu familia, tu economía y tus hijos. Cuando tú le dices no a Dios, tú estás restringiéndote de muchas bendiciones que Dios te quiere dar. ¿Me vas siguiendo? Pero Sansón hacía lo que quería. Y no había tregua. Y un día Dalila lo convence de que él le hable de su secreto. ¿Su secreto cuál era? Que si le cortaban el pelo, perdía la fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Así que Dalila lo durmió, trajo a unos peluqueros y le empezó a cortar el pelo. Y le dijo, versículo 20 del capítulo 16, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Decirle al de al lado, hola. Sansón creyó en sus fuerzas. Sansón creyó en sus capacidades. Sansón creyó en sus dones, hasta el punto que él pensó que todo lo lindo que había en su vida, que todo lo que había logrado, bla, 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 había sido por sus dones y capacidades. Y no se dio cuenta que poco a poco se fue alejando de Dios. Se fue apartando de la presencia de Dios. ¿Cuándo empezó a apartarse de la presencia de Dios? El día que empezó a desobedecer a sus autoridades. El día que le empezó a decir no a sus autoridades. El día que empezó a hacer lo que le quería, lo que le gustaba y lo que no. Ese día la presencia de Dios se empezó a alejar de él. Al punto que dijo, ¿qué importa al fin y al cabo si me cortan el pelo o no? Yo soy fuerte, yo tengo dones. A mí nadie me va a vencer. Yo levanté las puertas de la ciudad y pasé entre ellos. Yo hice esto, yo hice lo otro. Decir al de al lado, se mareó. Porque no era él, era la presencia de Dios a través de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos.
y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esto es lo que hace Dios con nosotros cuando perdemos la brújula de que es Él el que nos bendice, de que es Él el que nos ayuda a alcanzar los cometidos. Dice que lo primero que hicieron fue, diga conmigo, sacarle los ojos. Sacarle los ojos es, el diablo te quita la visión, te quita el entendimiento, te quita la visión. No puedes ver lo que está pasando, no puedes ver que te estás hundiendo, no puedes ver que estás perdiendo la presencia de Dios. Dejas de ver lo que Dios te prometió, dejas de ver los objetivos para los cuales Dios te llamó y empiezas a perderte. Y empiezas a diluirte. Y empiezas a olvidarte y a dejar de ver lo que Dios quiere que veas. Le sacaron los ojos. Diga conmigo, perdió la visión. Luego dice, le llevaron a Gaza. Gaza representa tu pasado, la tierra del enemigo. Gaza representa el lugar de donde Dios te sacó. Preguntale al de al lado, ¿de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Después dice que lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Te vuelve a atar con aquellos viejos pecados que estabas atado antes. Te empieza a poner en aquellas viejas cárceles de depresión y de angustia que estabas antes. Y te pone a trabajar para él. Dice que empezó a moler para el enemigo. ¿Cuántos vienen de trabajar para el diablo muchos años acá, Y trabajabas duro, ¿no? Y a veces hay que hacer una tarea y decir, estoy cansado, lo que pasa, que... Y antes, hermano, eran las 4 de la mañana y estaba con los ojos así, mirá. Y ahora, decirle al de al lado que no te haga mal el evangelio. Y andás en la queja. Mirá al de al lado a ver si tiene cara de quejoso. Nos olvidamos de Gaza. Decirle al de al lado, no te olvides de Gaza. Estabas atado en la cárcel, deprimido, sin visión, sin saber a dónde ir, sin saber por qué estabas en este planeta. No te olvides. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron, versículo 23, para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamemos a Sansón para que nos divierta. Diga conmigo, divierta. ¿Cuánto tiempo se divirtió el diablo contigo? ¿Cuántos años se divirtió el diablo contigo? Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas. Diga conmigo, de juguete. Así nos tenía el diablo en Gaza, atados a pecado, en la cárcel de la depresión, de la angustia. Y sin ojos, sin visión, sin saber cuál era el plan de Dios para nuestra vida. Pero Dios te fue a buscar a ese lugar. Dios te sacó, Dios trajo luz, Dios te devolvió la visión, te sacó la angustia, te sacó la depresión y te dijo, tengo planes contigo. Pero si tú no entiendes que fue Dios que te sacó de ahí usando hombres, poniendo autoridades sobre tu vida para aconsejarte y guiarte.
tú pierdes la brújula de eso y empiezas a tomar tus propias decisiones y empiezas a hacer lo que quieres hacer y empiezas a concebir en tu corazón que son tus fuerzas y tus talentos lo que te han sacado y te olvidas de Dios, te puede pasar lo de a Sansón. Te puede pasar lo mismo. Y Sansón clamó a Dios, versículo 28. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Diga conmigo morir. Diga de nuevo morir. Dice que mató mucho más enemigos cuando murió que en toda su vida. Sansón le faltaba morir a su orgullo, a su soberbia, a su independencia, a su desobediencia y meterse bajo cobertura. Dios le enseñó en ese camino todos estos principios. Y en el momento que él se arrepintió y oró a Dios y decidió morir a todas esas cosas, mató más enemigos que en toda su vida. Tú puedes estar sirviendo en la iglesia, pero si tú no mueres en tu corazón a tu independencia, a tu soberbia, a tu orgullo, a tu desobediencia, poco va a ser el fruto. Pero si tú le dices a Dios, Señor, hoy decido morir a mis planes, hoy decido morir a mis dones, hoy decido morir a mis capacidades, hoy decido morir a mi rebeldía y a mi independencia, hoy decido meterme bajo cobertura, hoy decido ser obediente al consejo que tú me vas a dar por mis líderes espirituales, tú vas a encontrar fruto y tú vas a tener bendiciones y fruto mucho más allá que toda tu vida sin eso. ¿Cuántos dicen amén?